por favor, para empezar con los, con los pagos a partir del 1 hasta el 15, hasta el 14, por favor, porque el 15 hacemos un corte. Gracias. Gracias, Miriam, gracias. Por favor, para empezar con los pagos a partir del 1 hasta el 15, hasta el 14, por favor, porque el 15 hacemos un corte. Gracias. Bien, adelante. Gracias, Miriam, gracias. Por favor, para empezar con los pagos a partir del 1 hasta el 15. Adelante. Ok, buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende de dónde estés mirando. Hoy lunes 27 de junio, último lunes de junio, como todos los lunes, aquí nos reunimos los lunáticos de los lunes en la realidad. El tema de hoy es ser oposición antes que gobierno. ¿Okay? Esto viene, ahora va a compartir José Luis la pantalla. Esto viene a ser recordado hoy por varios factores. En primer lugar, tenemos mañana con los de Guatemala una reunión pendiente, ¿ok? Porque en el comité político del Partido Fusionista de Guatemala se planteó la semana pasada una rectificación en el asunto de la legalización. Resulta que los amigos de Guatemala hace ya como un año o más se enfocaron demasiado en la legalización, que hay que recoger firmas y demás, para que el tribunal, para que el comisariado del pueblo de los partidos políticos nos diera el permiso para hacer un partido político. Ahora, las leyes de partido político son leyes malas. Y hay muchas cosas malas con las leyes malas. Una de ellas es esta, y me gustaría que lo anoten, se grabe bien, ¿ok? Asimismo, bueno, como siempre hacemos los lunes, aquí usted vaya anotando, si quiere en un papel, si quiere en el chat, vaya anotando dudas, preguntas, observaciones o comentarios que quiera hacer. Cuando terminemos de revisar esta página, vamos a contestar primero lo que haya en el chat y después abriremos los micrófonos. Con las leyes malas pasa lo siguiente, muchísimas veces. Si usted trata de eludir las leyes malas, ¿okay?, para evitar las malas consecuencias, si usted trata de esquivar las leyes malas, probablemente lo van a joder, y discúlpeme la expresión. Pero si usted trata de cumplir las leyes malas, con seguridad lo van a joder. Lo repito, si usted trata de cumplir las leyes malas, de incumplir las leyes malas para poder salvar su empresa o lo que sea, por ejemplo, leyes laborales o demás, es probable que lo jodan. Pero si quiere usted cumplir a cabalidad con las leyes malas, entonces con seguridad lo van a joder. En particular, las leyes de partido político te meten una soga al cuello y te dan varias vueltas. Te dicen, bueno, usted tiene que someterse al proceso. Usted tiene que presentar unos papeles ahí. Usted tiene, si quiere ser partido político reconocido, usted tiene que recoger 200.000 firmas, tiene un plazo y demás. Pero mientras tanto, usted está sometido al proceso y usted debe hacer lo que nosotros le decimos y no puede hacer lo que nosotros le prohibimos y te tienen con la soga al cuello, varias vueltas, ¿ok?
Y eso fue lo que pasó con el Partido Fusionista de Guatemala. Entonces, ahora están haciendo una rectificación. Mañana tenemos una reunión pendiente. Yo les voy a adelantar desde ya lo siguiente. Ahora no saben cómo sacarse la soga al cuello, porque no saben si seguir con el proceso, abandonarlo, ponerle un stand-by ahí, pero es que cualquiera sea la decisión que tome, va a tener costos. ¿Okay? Sea que decida seguir adelante o sea que decida quitar los papeles de la comisaría del pueblo, o sea que decide dejarlos ahí en stand-by, en cualquier decisión que usted tome, si usted se encuentra en la situación de soga al cuello, donde las leyes malas te ponen siempre, ¿okay? Y en especial en esta ley sobre partidos políticos, cuando te diste cuenta que has caído en una trampa y tienes una soga al cuello que te da varias vueltas y que estás sometido a una cantidad de restricciones y prohibiciones y demás, y te quieres salir, cualquiera sea la forma que te quieras salir, igual vas a tener costos. Que ese es uno de los graves problemas con las leyes malas. Gravísimos. ¿Ok? Bueno, entonces, en función de esto, estuvimos conversando y mañana tenemos la reunión con el comité político del Partido Fusionista para hablar sobre este tema. Además de eso, yo estuve revisando los videos de la senadora María Fernanda Cabal de Colombia, los videos que ella ha estado sacando, que son varios, sobre Petro, ¿ok? Y entonces observé un error. Bueno, María Fernanda, cuando yo estuve en Colombia la última vez, hace ya algunos años, ella fue la que me enseñó a usar WhatsApp porque me dijo que quería que yo fuera su asesor y que fuera a vivir en Colombia. Pero yo en esa época estaba bien en Bolivia, así que no. Entonces dice, bueno, vamos a comunicarnos por WhatsApp. Me enseñó a bajar el WhatsApp y a usarlo. Yo estoy usando WhatsApp gracias a que ella me enseñó a bajarlo y a usarlo, pero después resulta que, como siempre pasa, salió senadora, y al salir senadora puso alrededor suyo un montón de sargentos y sargentas ahí, en especial una sargenta venezolana que me sacó del cuadro. Y ella se olvidó de mí, María Fernanda. Sé que hace 4 meses se acordó de mí porque habló de las leyes malas en un programa de radio y tal, pero hasta ahí llegó. Bien, en estos videos que he visto la semana pasada, ella comete un error grave. Habla de los temas que solo le interesan a los políticos y no a la gente común. ¿Okay? Ella empieza a hablar de Petro, del Foro de Sao Paulo, de que los 2 últimos bastiones en América Latina, que eran Chile y Colombia, habían caído y tal. No sé a qué bastiones se refiere, porque con la derecha mala no hay ningún bastión. Y va a caer Lazo. Lazo está en el tembladeral ahí. Y desde luego Bolsonaro también, y todo eso está previsto. ¿Ok? Pero vuelta otra vez, ella hablando sobre los temas que le interesan a los políticos, no a la gente común. Y, por ejemplo, el tema de que no, que a Rodolfo le hicieron fraude y le robaron votos. Y nadie dice nada. Sí, por supuesto, ella es la única que se pone en la fila de los malos perdedores, estilo Donald Trump y Jair Bolsonaro, a lamentarse y llorar y quejarse de que le hacen fraude y tal, y qué sé yo. Además,
la semana pasada, en los videos que hizo, entrevistas de radio y televisión principalmente, se pone a hablar de las cuñas que la izquierda metió en su partido, cuando los gobiernos de Santos y Duque y tal, pero resulta que Santos y Duque fueron el que dice Uribe. O sea, Santos salió presidente porque Uribe dijo hay que votar por Santos. Y después Duque lo mismo. Entonces, si ella habla tanto en contra de las cuñas que la izquierda metió en la Unión de Centro Democrático, tiene que decir claramente que fue Álvaro Uribe Vélez el que metió todas esas cuñas de izquierda en su partido y renunciar a su partido. Eso es lo que tiene que hacer. En uno de esos programas de radio le preguntan si ella va a ser la líder de la oposición contra Petro. Y dice que ella, Petro, lo viene siguiendo y empieza a hablar pestes de Petro y a decir que es un izquierdópata, que es un narcisista, que es una ficha del Foro de Sao Paulo. Eso no le interesa a la gente. O sea, ahora vamos a ponernos en positivo. Si ustedes miran el canal de José Luis Tapia, que está en YouTube, busque José Luis Tapia en YouTube y ahí está el canal. Si ustedes buscan el canal de José Luis Tapia en YouTube, ahí van a encontrar un video donde Tapia habla de los precios del pollo, los huevos y el pescado, si no me equivoco. Tapia habla de los impuestos que están contra las pymes, eso fue en Gamarra, ¿ok? Las pymes son las pequeñas empresas, incluso, como dicen aquí, son kioscos donde se vende ropa y a veces ropa usada también, se venden zapatillas, se venden accesorios de computación y cosas por el estilo, se venden ollas y cubiertos para la cocina, se vende jabón y detergente. Bueno, ahí le caen con los impuestos y cuidado si no le caen con la policía y todo. Esos son los temas que tocan a la gente, afectan, perjudican a la gente y Tapia los pone en su canal de YouTube. Otro tema que perjudica a la gente es, por ejemplo, que en los niños y los jóvenes en los colegios y en las escuelas y liceos pierden muchos días de clase. ¿Ok? Y usted puede ver en Facebook y en Twitter, hay mucha gente que se queja de eso, padres de familia que se quejan de que por cualquier razón X, tal vez porque llueve o porque hace mucho calor o porque el COVID o por lo que sea, suspenden clase. Claro, el niño o el jovencito, la niña que no puede ir a clase, tiene que quedarse en la casa y entonces es un estorbo, ¿okay? Y eso es lo que los padres no quieren. Otro tema que interesa a la gente y que aparece en el canal de José Luis Tapia en YouTube es la inseguridad. ¿Okay? La inseguridad siempre sale en las encuestas, porque estos son los temas que salen en las encuestas también. Y no solo en las encuestas cuantitativas, sino en los focus group, en los grupos de enfoque, en las encuestas que se llaman cualitativas, donde uno prende el grabador y deja que la gente haga catarsis y hable sobre todo lo que le inquieta, le incomoda, le fastidia, le perjudica, le causa daño. La inseguridad, desde luego, no se puede salir a la calle sin temor a que venga un bandolero y le quite su celular o le quite su cartera. Entonces, esos son los temas que le interesan a la gente. Mirando los videos de María Fernanda, ella no toca esos temas, para nada. Claro, ella tiene custodia, es senadora,
¿ok? Y tiene un sueldo que no le interesa el precio del pollo, de los huevos, estoy seguro que ni sabe cuánto cuestan los pollos y los huevos. Como en toda América Latina, en los últimos mes y medio, 2 meses, ha habido un golpe inflacionario terrible al bolsillo de la gente corriente común que no es senadora. Ese tema también lo toca Tapia, ¿ok? Y seguro que ella manda a los empleados a comprar pollo, huevo y pescado, entonces no está al tanto. Entonces no alude a esos temas. Si ella quiere de verdad ser líder de la oposición, tal vez con vistas a ser presidente de Colombia, bueno, tendría que referirse a esos temas, ¿ok? Y mañana, en la reunión que vamos a tener con el comité político del Partido Fusionista, vamos a ver que tal vez esos temas que tocan a la gente, al bolsillo, a la seguridad, a la tranquilidad de la gente, no se han estado tocando, tal vez por el énfasis en conseguir las firmas para la legalización del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo decidí para hoy desempolvar este escrito Oposición antes que Gobierno, ¿ok? Porque tiene que ver con ese tema. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de temas que interesan solo a los políticos? ¿Ok? ¿O estamos hablando de temas que le interesan a la gente, que le golpean, que le tocan fuerte a la gente, que Tapia habla también de los sueldos que no alcanzan, del desempleo, ¿ok? Y de los ingresos que no alcanzan. Los que no tienen empleo y se ponen a vender algo por la calle, bueno, los ingresos tampoco le alcanzan, ¿ok? Entonces de eso habla Tapia. Por supuesto que si ustedes miran los videos de Tapia, luego de enfocado el tema, luego de descrito el problema, asoma que nosotros tenemos la única solución para ese problema y muchos otros, que son las 5 reformas. ¿Ok? Y esa coletilla, digamos, ese colofón, es porque si alguien que se sintió identificado con la parte donde se habla del precio de los huevos, el pollo, el pescado, etcétera, o la inseguridad, o los niños que pierden clase, o los egresados de universidades incluso que no encuentran empleo. Ese es otro tema que hemos tocado mucho, ese sí lo tocamos juntos con Tapia en la realidad de los jueves, ¿ok? Si alguien se ha sentido identificado y quiere averiguar sobre la solución que tenemos, las 5 reformas, entonces que se comunique y ahí le tiramos, ahí hablamos de políticas públicas, privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia, políticas públicas enfiladas a resolver los problemas de la gente, no los problemas de los políticos. ¿Ok? Entonces, por lo general, un presidente ha sido jefe de la oposición o líder de la oposición antes de ser presidente. Eso es la ruta, ser oposición antes que gobierno, ser jefe de la oposición antes que presidente. Esa es la ruta normal. Eso está en la Biblia, para los que dicen que la Biblia no habla de política. Eso está en la Biblia. El rey David fue jefe de la oposición al rey Saúl antes de ser el rey David. Por lo menos él reconocido como rey en todo Israel. Él era reconocido como rey en la tribu de Judá, digamos, como el caudillo de su tribu, pero no como rey de todo Israel.
Para eso tuvo que pasar cierto tiempo, probablemente 8 años, ¿ok? Eso está en los libros de Reyes y Crónicas. David se preparó, ¿ok? Y la preparación de David está en los Salmos, ¿ok? Especialmente el Salmo 119, donde habla de la ley de Dios. Bueno, ese es su programa de gobierno, ¿ok? Volver a la ley de Dios que se había abandonado, volver a las raíces, como diría alguno, ¿ok? Entonces, luego de ser jefe de la oposición, recién entonces David es reconocido como rey por todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Después tuvo problemas con su familia, pero ese es otro tema. ¿Okay? Entonces, ser oposición antes que gobierno es como una ley de la vida de la política, en la política, y bueno, por eso está en la Biblia justamente, para que nosotros aprendamos, ¿ok? La Biblia no solo habla de política, la Biblia enseña de política. Entonces, hay excepciones a esta regla. ¿Hay gente que llega a presidente sin haber sido antes jefe de la oposición? Sí, pero eso tiene un nombre, que se llama paracaidista. ¿Okay? Está lleno de paracaidistas aquí. Está, por ejemplo, bueno, en Perú, Castillo. ¿Okay? Castillo no fue jefe de la oposición, nada. Castillo salió de una escuela rural allá en Cajamarca, que hay un video, ya lo recomendé, un video por ahí que dice, fuimos a Chota, donde es la provincia donde queda un caserío llamado Puña. Ahí hay un rancho más o menos de tamaño mediano, y bueno, esa era la escuela rural, donde hasta hace muy poco tiempo el maestro era Pedro Castillo. Entonces lo sacan de ahí y lo llevan a la casa de gobierno. Por supuesto le queda muy grande, ¿no? Como decimos en Venezuela, mucho camisón pa' Petra. Entonces, bueno, ese es un paracaidista, ¿ok? Y no es el único. En Chile, Boric también es un paracaidista. Era un líder tirapiedra de las manifestaciones estudiantiles. Salía en la foto todo mojado cuando venía el camión hidrante con el agua y le echaba unos manguerazos, ¿ok? Y de ahí salió para presidente, otro paracaidista, ¿ok? Pero con los paracaidistas políticos hay que hacer una cosa, ¿ok? Cuando un paracaidista en un ejercicio militar de fuerza de paracaidista o lo que sea se tira, o un deportista, porque el paracaidismo también es un deporte. Cuando un deportista, no hablo de un político, cuando un deportista se tira en un paracaídas, la gente se enfoca en el paracaidista, ¿ok? En cómo cae, cómo era su equipo, qué hace cuando llega a tierra, y etcétera. Y no se enfoca en el avión. No, el avión se olvida. O sea, todos los reflectores, todas las luces se enfocan en el paracaidista y no en el avión. Bueno, en la política, señor, cuando usted ve a un paracaidista llegar a la presidencia, en lo que se tiene que fijar es en el avión. ¿Ok? Porque el paracaidista no cayó solo, o sea, cayó de un avión. ¿Quién lo llevó al avión y lo tiró? Ahí están los poderes fácticos, ¿ok? Ahí están posiblemente en el avión los que muevan los hilos tipo titiritero, y el paracaidista al final es un paracaidista político, estoy hablando, es un títere, ¿ok? Entonces, usted tiene que fijarse siempre en el avión. ¿De dónde viene? ¿Okay? Porque, claro, hay algunos que, no como Castillo, no como Boric, vienen de su fortuna, ¿okay? Del dinero que hicieron. Caso Donald Trump, caso Rodolfo Hernández en Colombia, ¿okay? Viene del dinero que hicieron. Entonces hay que fijarse
cómo hizo el dinero el señor Donald Trump. Yo siempre recomiendo un artículo de Peter Schiff, que usted lo puede buscar. Memo Barba los traduce y los publica en español. Cuando Donald Trump se hizo con la nominación republicana, Peter Schiff escribió un artículo titulado "El rey de la deuda busca la presidencia". Y bueno, investigó cómo hizo el dinero Donald Trump, en parte heredado de su papá, que era un hombre rico, pero en parte lo hizo él. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo a punta de no pagar las deudas, ¿ok? A punta de reunir a todos sus acreedores cuando llegaban los plazos, se vencían, meter a todos sus acreedores en un cuarto, hacer una reunión y decir, bueno, señores, ustedes me pueden mandar a la cárcel, pero si me mandan a la cárcel nunca van a cobrar. En cambio, si me dejan en paz, entonces yo me recuperaré y pagaré mis deudas, cosa que rara vez hizo, pero bueno, así es. Y Rodolfo Hernández, bueno, en Colombia, Rodolfo Hernández salió, hizo su fortuna en el negocio, digamos, inmobiliario, desarrollo inmobiliario, construcción de viviendas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, de todos modos, la ley general, por lo menos para nosotros, que no somos ricos, ¿ok? No tenemos aviones que nos tiren en un paracaídas. Nosotros tenemos que cumplir la ley de ser oposición antes que el gobierno. Por eso es que estamos hablando con los de Guatemala, yo ya les adelanté, que sigamos el ejemplo de Tapia. O sea, hablar de lo que la gente le duele. ¿Ok? El precio de la gasolina es otro de los temas de Tapia. Claro, el tema de la gasolina le duele mucho a la gente, porque el que no tiene carro tiene que pagar taxi o tiene que pagar transporte público, y si la gasolina sube, entonces también, pero bueno, a menos que vengan subsidios, pero los subsidios, bueno, ya todos sabemos los problemas que hay con los subsidios. Entonces, en América Latina se dice que hay mal gobierno, que tenemos mal gobierno, pero nunca se dice que tenemos mala oposición. Y eso es un error muy grave, porque normalmente, como digo, el gobierno de hoy era la oposición de ayer. Y la oposición de hoy posiblemente sea gobierno mañana. O sea, todo gobierno, casi todo gobierno, salvo el caso del paracaidismo, casi todo gobierno ha sido oposición. Entonces, esto lo hemos dicho muchas veces, pero para los nuevos es conveniente repetirlo. El curso político de un país no está determinado solo por el gobierno y lo que haga o no haga, diga o no diga, el decrete o no el gobierno, sino también de la oposición. ¿Ok? También de la oposición. Esto también está en la Biblia. Los libros de Reyes y Crónicas cuentan que cada gobierno tuvo una oposición. Y a veces la oposición, las más de las veces, por lo menos en los libros de Reyes y Crónicas, la oposición estaba dentro del palacio. Eran hasta los hijos de... Bueno, y fuera de Reyes y Crónicas, el caso en el libro de Jueces, el caso de... la parábola de la zarza inútil y demás muestra el caso de un personaje que no aceptó ser rey, pero su hijo dijo, bueno, ese es mi papá no quiere ser rey, pero yo sí. Ese tipo de cosas. Bueno, entonces todo eso, como digo, está en la Biblia. Con frecuencia la oposición estaba en palacio. ¿Okay? O estaba en alguna otra tribu o en alguna otra facción, ¿okay? O en alguna otra familia,
no necesariamente la familia real, pero todo gobierno tenía su oposición. ¿Ok? Buenos o malos gobiernos tenían, bueno, que buenos había muy poco, pero tenían la oposición. Ahora, muchas veces la oposición era el remanente, pero, mejor dicho, algunas veces la oposición era el remanente, era la gente buena, pero otras veces no. Otras veces la oposición era igual de mala o peor, si se quiere, que el gobierno. ¿Ok? Ahí hay una enseñanza. Si el gobierno de una nación es malo, entonces hay que ver cómo es la oposición, porque si la oposición es buena, entonces no estamos tan salados, como diría, bueno, entonces hay una esperanza que la oposición pase a ser gobierno y tal. Pero ¿qué sucede cuando el gobierno es malo y la oposición también? ¿Ok? O es peor incluso, ¿qué sucede en esos casos? ¿Ok? Que son casos muy frecuentes porque lo que es malo es un sistema de gobierno absoluto opuesto al sistema bueno de gobierno que es el gobierno limitado. ¿Ok? Entonces, ahí no hay salida. Y es lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años en América Latina, todo un sucederse de gobiernos, cada uno más peor que otro, y eso es porque los gobiernos son malos, pero la oposición también. Una mala oposición se centra en anécdotas y chismes, aspectos no relevantes de la gestión oficialista, estoy leyendo ahí la página, se opone a todo lo que diga o haga el gobierno solo por estar en contra, nada más y sin dar razones, no tiene un programa alternativo. Díganme cuál es el programa alternativo que tenía Pedro Castillo cuando se postuló. No tienen un marco ideológico, o si lo tienen no lo muestra ni lo explica, lo mantiene oculto por razones oportunistas o demagógicas. Por otro lado, cuando gana elecciones y le toca hacer gobierno, no está preparada, y como gobierno, un desastre. Como ya dijimos, los gobiernos salen de la oposición, entonces el rol de la oposición es muy importante. ¿Ok? Entonces, seguimos. La oposición, bueno, ya dijimos, la oposición de hoy casi seguro será el gobierno de mañana. ¿Ok? Hay la ley del péndulo, no hay que olvidarse, la ley del péndulo es que la gente va de un lado para otro, ahí entra lo que se llama el voto castigo. ¿Ok? El voto de Rodolfo Hernández fue un voto castigo, y mucha parte del voto de Petro también fue voto castigo a los gobiernos del Centro Democrático, puestos por Uribe. Eso hemos tenido en Colombia. ¿Ok? Si hay mala oposición, como es frecuente, lo más probable es que mañana tengamos un gobierno nuevo que sea otro gobierno malo. ¿Okay? ¿Quién es gobierno y quién oposición? En toda elección hay un ganador y varios perdedores. Al ganador le cabe el papel del gobierno, y los perdedores no deben salir huyendo ni desaparecer de la escena política, como hizo Vargas Llosa en el 90, ¿ok? Porque les caben los papeles de oposición que son decisivos. Entonces ahí hay que ver quién quedó segundo, tercero, y quién está mejor preparado para ser el líder de la oposición. ¿Cómo es una buena oposición? Cumple 5 funciones principales. Control, para que el oficialismo no haga abuso de poder. Contención, para que el gobierno no haga malas políticas. Educación, para que la gente aprenda la diferencia entre malas y buenas políticas públicas. Cooperación con el gobierno si hace alguna buena política. Y por último, pero tal vez lo más importante, ser el gobierno de repuesto, listo, que está ahí para hacer las buenas políticas cuando el electorado le llame a gobernar. Nuestro programa de gobierno son las 5 reformas, pero también son un programa de oposición al sistema más que al gobierno de turno. Y tenemos las 14 simples reglas para hacer una buena oposición, que está en el website del Foro Liberal. Bueno,
A ver, hemos tenido 45 minutos, que es lo normal. Vamos a ver ahora qué hay en el chat y después abrimos el micrófono. ¿Ok? Bueno, Danielo... Ajá. Perdón, Ya digo, va. Juan Antonio, déjame despachar primero los comentarios aquí en el chat. Daniel Ocada dice que a Lasso le van a hacer lo mismo que le hicieron a Kuczynski, ¿ok? Kuczynski, sí, está bien escrito, así se escribe Kuczynski, creo yo, ¿ok? Y le van a hacer lo mismo que le hicieron a Kuczynski, y sí es probable, ¿ok? Este jueves con Tapia vamos a hablar algunos de estos temas, pero también vamos a hablar de los golpes parlamentarios, los golpes de Palacio, los golpes parlamentarios y los golpes judiciales que han sustituido en este siglo los golpes militares. ¿Okay? Ya en este siglo no hay casi digo, porque me acuerdo de Bolivia, ¿okay? No hay casi golpes militares en este siglo, hay golpes de Palacio, o sea, la misma gente de Palacio, el vicepresidente, por ejemplo, caso del vicepresidente Castillo de Guatemala, que parece que está listo ya para que lo saquen al presidente y entrar él. ¿Okay? Golpes de Palacio, golpes parlamentarios, golpes judiciales. ¿Okay? Vamos a hablar este jueves en La Realidad con Tapia, ¿okay? De ganadores y perdedores en las elecciones. Los ganadores persiguen judicialmente por supuestas o reales corrupciones a los perdedores y los perdedores acusan de fraude a los ganadores. Vamos a hablar de ese tema. Entonces sí es probable que le hagan lo mismo que le hicieron a Kuczynski. En Ecuador se han tumbado 3 presidentes, se han tumbado a Correa, antes de eso se tumbaron a Lucio Gutiérrez, antes de eso se tumbaron a uno que era neoliberal, no me acuerdo el apellido. ¿Okay? En Ecuador viven tumbando presidentes, eso me lo dijeron a mí. Cuando estuve en Ecuador, mientras Correa hacía campaña por primera vez, entonces me dijeron, bueno, no importa, si no resulta lo quitamos porque aquí quitamos, sí, no, al loco Bucarán, que tocaba la guitarra, todos esos mamarrachos que hemos tenido de presidente, uy, por Dios, sí, a eso, bueno, posiblemente se lo tiren a Lasso también, como se tiraron los otros 3. Rey Cortés dice, Bukele nunca fue oposición estrictamente hablando. Caso de Bukele, ok. Sí, él fue oposición. Yo me acuerdo que él fue oposición a Sánchez Serén. Lo que pasa es que él era el alcalde de El Salvador, entonces, claro, ahí había un problema de confusión de roles o de superposición de roles. Pero respecto de Sánchez Serén fue muy opositor. ¿Ok? Winston Méndez, estamos en un mal sistema con leyes malas. En algún momento los movimientos políticos se deben convertir en partidos y tienen que someter al proceso las leyes malas. ¿Hay algunas recomendaciones para no caer por completo en el juego del sistema o es inevitable? No, no es inevitable, Winston Méndez, no es inevitable. Si nos mantenemos firmes en el proyecto 5 reforma, ¿ok? Tal vez enfatizando un poquito más como lo hace Tapia, de hablar de los problemas que afectan y gravemente a las personas comunes y corrientes. Esa es la gran recomendación de esta noche. ¿Okay? Sandra Álvarez de Costa Rica. ¡Ay, qué bueno!
Rodrigo Chávez es el propio paracaidista. ¿Okay? Un burócrata del Banco Mundial que estuvo 28 años fuera de Costa Rica y hoy gobierna a puro decreto y show político en las redes. Ok, momentito, porque gracias Sandra, el ejemplo de Rodrigo Chávez, Nobel presidente de Costa Rica, es un caso de paracaidismo típico. Pero hay que ver el avión. ¿Ok? En lo que hay que fijarse es en el avión. ¿Y quién fue el avión? Fue Pilar Pérsico, la peruana que a punta de leer noticias y comentar y entrevistar gente en la televisión y tal, se hizo una celebridad. Cualquier sorete es una celebridad en América Latina. Y perdón, digo la palabra sorete porque la entienden solo los argentinos. ¿Okay? Cualquier insecto es una celebridad en América Latina. Basta que esté mucho tiempo así haciendo, poniendo cara, engolando la voz y poniendo cara reflexiva. Así estuvo Pilar Pérsico. Ella es peruana, ella vive en Costa Rica desde hace muchos años, 2 o más décadas, y se hizo una celebridad leyendo las noticias en la televisión, haciendo comentarios estúpidos y entrevistas igualmente estúpidas. ¿Okay? Ese fue el avión de Rodrigo Chávez. ¿Okay? Por lo menos el visible. ¿Okay? A ver, en ese avión tiene que haber habido otros pasajeros invisibles. Pero en Costa Rica nadie conocía a Rodrigo Chávez antes de que Pilar Pérsico lo empezara a agrandar. ¿Ok? Nadie lo conocía. Y él tampoco conocía a nadie en Costa Rica. Él había estado 28 años dando vuelta de uno a otro puesto alto del sistema de las Naciones Unidas. ¿Ok? Y a él, o tal vez a otro se le ocurrió que podía ser un buen presidente, desembarcó en Costa Rica así de golpe sin conocer a nadie, pero entonces Pilar Pérsico le empezó a presentar la gente conveniente, los contactos apropiados, ¿ok? Y le empezó a tejer a Rodrigo Chávez la armadura de medios y de dinero y de consultores. Entre ellos creo que estaba Cambridge Analytica. Hay que hablar de Cambridge Analytica porque son los consultores, los hacedores de presidente, tipos como Durán Barba en Argentina, que hizo presidente a Macri. Son una plaga. Una de las plagas de América Latina son esos consultores políticos, consultores de imagen, que le dicen el color de la corbata que tiene que usar y todo eso. Las leyes malas, dice Edwin Vela, afectan todo, al que obedece o desobedece, porque es malo. Ahora entiendo, dice Edwin Vela, qué importante es cambiar las leyes malas. Ok, Iván Ruiz, que sumaría comunicación política. Una de las características de la derecha mala es que es incapaz de comunicar. Como dices tú, solo tajan goles, en fin. Sí, comunicar es muy importante, pero no es un rol, ¿ok? O sea, comunicar tiene que comunicar todo el mundo. Los gobiernos, los partidos de oposición, comunicar es algo que todo el mundo hace, pero no todo el mundo lo hace bien. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, Juan Antonio, ¿qué me decías? Juan Antonio, ¿estás ahí? Ah, sí, aquí te veo. Dale micrófono a Juan Antonio, por favor, José Luis. Sí, un ratito. Juan Antonio. Ya. Pues sí puede abrir micrófono. Sí, Juan Antonio Valle de México.
Alberto, cerramos antes de las 9 porque tenemos un plenario nosotros. Ok, está bien, no hay problema. No, yo creo que fue, buenas tardes, noches. Creo que fue una equivocación, Alberto. Creo que José Aguilar es el que quiere hablar. Dale, José. Dale, José, dale. Dale el micrófono a José Aguilera. Ah, sí puede hablar. ¿Puedes? A ver. Ahí sí, ¿me escuchan? Claro. Sí, dale. Sí, buenas. Es bien simple mi pregunta, profesor. Bueno, saludarlos a todos, buenas noches. Tiene que ver con respecto al rol privado de los partidos Ya políticos. va, que hay un micrófono con voz fuerte. ¿Y el tuyo, Tapia? No. Ah, Ahora. es el tuyo, José Aguilera. Tienes una radio ahí, no sé qué tienes ahí. Sí, el televisor, que se me cuela. Ah, tienes que apagarlo. Sí, le vamos a bajar un poquito el volumen ahí. Gracias. Tiene que ver con respecto al rol particular de los partidos políticos. Aquí en Chile están bastante regulados como en gran parte de Latinoamérica o en todos lados. Pero aquí explotó una situación bastante compleja que tiene que ver con el financiamiento irregular a la política, ya que los partidos políticos, para poder ayudar a los candidatos a lo largo y ancho del país, tienen que tener recursos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, siendo independientes, si son financiados por algunos grupos o personas, de alguna manera también tienen ciertos compromisos. Y en ese tema me gustaría tener un poquito más de profundidad para poder defender con mayores argumentos la postura nuestra, y en el libro Las leyes malas aparece como algo bien resumido con respecto a este tema, profesor. Ok, pero apaga el micrófono porque la televisión esa que tienes ahí se oye muy fuerte. Ok. El que compra favores políticos es porque están a la venta. Eso es lo mismo, y me disculparán las feministas lo que quieran, el que es igual al que compra favores sexuales. ¿Ok? El que compra favores sexuales están a la venta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La situación no es compleja, José Aguilera, es facilita. Tenemos que el gobierno estatista tiene un montón de favores para repartir o negar, para distribuir a quien quiere y a quien no quiere no. O sea, el poder político tiene una infinidad de permisos que puede dar o negar, renovaciones de permisos, de licencia, caso de la televisión, por ejemplo, que puede dar o negar. O sea, en el estatismo, el gobierno, el ejecutivo, tiene una cantidad enorme. Muchas veces ni necesita consultar al legislativo, el legislativo ni se entera. ¿Okay? Entonces, el que se acerca con dinero a una campaña con vistas a después cobrarse en favores, es una de las cosas malas del estatismo. Pero el problema ahí es el estatismo, no el que se acerca con dinero, porque es un producto, es un fruto, es una consecuencia del estatismo. La solución es muy fácil, no es nada complicado, es acabar con el estatismo, acabar con el poder discrecional del presidente o del gobierno, con o sin acuerdo de ministro, para darle una concesión a este y negársela al otro, o renovársela a este y negarle la renovación al otro. Ahora, ¿qué hacen las leyes de partidos políticos? Hacen un remedio que no remedia y pone más enfermedad. Dice, no, hay que el comisario del pueblo para los partidos políticos va a controlar el financiamiento de los partidos y las campañas. Nos pone a gente como nosotros una cantidad enorme de prohibiciones y restricciones,
¿ok? Que al final quedan en nada, porque el que las va a violentar, las violenta, ¿ok? Fíjate cómo hay narcofinanciamiento de campañas en Colombia, en Perú, en Venezuela. O sea, esa solución no soluciona. La única solución que soluciona es la nuestra, acabar con el estatismo. ¿Ok? Y acabar con el poder discrecional de conceder o negar favores caprichosamente, porque ahí está el tema de la compra de favores. Si hay alguien que va a comprar por anticipado un favor de un candidato que puede ganar y demás, si gana, pues entonces viene el Inter. No, eso no es nada complicado, es una de las cosas que hay, y hay en todos los países, en Chile, en todos los países. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien más? A ver el chat. ¿No? Bueno, entonces yo le voy a pedir a Tapia, porque ellos tienen... Ok, Sí. le voy a pedir a Tapia que me comparta las 14 simples reglas que está en el Foro Liberal. Ya, un ratito. A ver si las consigo aquí. 14, 5 reglas. Bueno, aquí las tengo en Panam Post. Cuando me invitaban a Panam Post. Aquí están. Las pongo en el chat para que las compartas, por favor. Ya. Adelante, ahora sí. Okay. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos hoy de tomar cómo sería una buena oposición inspirada en el liberalismo clásico. Bueno, lo que dijimos hoy, hablar de aquellos temas que le tocan negativamente a las personas y no de aquellos temas que interesan solo a los políticos. Y como hace Tapia en su canal de YouTube, asoma después a modo de colofón que tenemos la solución, que son nuestras políticas, nuestras 5 reformas. Entonces, se opone al sistema más que el gobierno, esa es la número 1. Es política y no politiquera, voy a ir rápido porque los de Perú tienen un compromiso. La 3 es afirmativa y no meramente negativa. 4 se opone a la oposición estatista, que es parte del sistema. 5 no hace mero obstruccionismo, sino que pone contención. 6 educa para educar, con escuelas de cuadros y demás. 7 no se enfocan las exigencias, o sea, lo que la gente pide, ahí tienen, o sea, sino en las necesidades. ¿Ok? La gente pide educación gratis del Estado. Nosotros vamos a la necesidad. Lo que realmente necesita la gente es educación. Si es del Estado, porque le han adoctrinado de esa manera. 8, se adelanta. No se limita al mero juego defensivo. Esto es lo que hablamos de jugar adelante. Marca la agenda. Quien pone la agenda tiene la mitad de la partida ganada. 9, su oferta es integral. ¿Okay? Por eso las 5 reformas son inseparables. 10, tiene su gabinete sombra. ¿Okay? Es gobierno a nivel local y oposición a nivel nacional, muchas veces. 12, hace uso racional, inteligente y eficiente de todos los recursos políticos. 13, es solvente, sin dinero no hay crecimiento. 14, insiste en que el capitalismo es para los pobres. Entonces,
ahí está, Abimelech se llamaba el politiquero que está ahí al lado de Gedeón, ¿ok? En el libro de Jueces. Bueno, yo tengo mucha preferencia personal y mucha simpatía y admiración por el doctor Ron Paul. Para mí, el doctor Ron Paul es el ejemplo mejor de lo que ha sido a lo largo de toda su vida una oposición al sistema. ¿Por qué le decían el doctor no? Porque a todos los proyectos que tendían a imprimir más dinero de la nada y crédito fácil, a hacer guerras en el exterior que justificaban el Estado policial, la supresión de las libertades, entre ellas la libertad de expresión en los Estados Unidos, a todo decía que no. Con lo cual se ganaban muchos enemigos. Una vez una señora y una congresista dijo que Ron Paul siempre apretaba la tecla no. Entonces la congresista, en chiste, ¿no? Dijo, debe ser porque no aprendió a manejar la tecla así, no sabe apretar la tecla así. Siempre que no. Ahora, se ganó muchos enemigos, ¿ok? Y yo quiero señalar que entre los enemigos no estaban solo los demócratas, los de la izquierda, los progres, no. Mucho conservador estuvo entre los enemigos de Ron Paul, ¿ok? Como por ejemplo Rush Limbaugh y Sean Hannity, que eran conservadores, pero se oponían a Ron Paul, porque Ron Paul era el tipo de conservador de la vieja derecha. Hablamos ya con los de Guatemala sobre un tema que tú me avisas, Tapia, cuando se tengan que ir, ¿ok? Sí, unos 8 minutos más. Ok, perfecto. Entonces, hablamos de lo siguiente. Como Ron Paul, nosotros no vamos a nadar, no estamos nadando contra la corriente, estamos nadando contra las corrientes. O sea, con la gente de Guatemala hablábamos de lo siguiente. Nosotros estamos como en el medio de un cuadrado. Ese cuadrado, y recibimos metralla, cañonazo y fuego de 4 frentes distintos. ¿Ok? Ese cuadrado, y nosotros estamos en el medio, está formado por las izquierdas. Es uno de los lados del cuadrado. Las izquierdas. Las derechas malas. Los libertarios y los conservadores estatistas son los 4 corrientes contra las cuales, en plural, nosotros nadamos. Las izquierdas, las derechas malas, los libertarios, los conservadores estatistas. Dígame, los conservadores estatistas ahora les ha dado por el hispanismo antiliberal. ¡Ay, por Dios! Y ahí, discúlpenme los católicos, pero ahí los católicos están llevando están disparando metralla contra los liberales, con mentiras enormes, como que, por ejemplo, que la Revolución Francesa viene de la Reforma Protestante. No, la Revolución Francesa viene del estatismo, ¿ok? Y yo ya les puse varias en el chat de la academia, les puse contemporáneos de la Revolución Francesa fueron el católico cura Lamennais, que apoyaba la Revolución Francesa y fue la cabeza de una serie de curas y sectores católicos que apoyaron a la Revolución Francesa,
mientras el pastor y teólogo protestante Groen van Prinsterer en Holanda escribía el mejor libro contra la Revolución Francesa, que se llama Incredulidad y Revolución. Entonces, no mientan los católicos, por Dios, ya me están haciendo fastidiar. No mientan, no digan ese macanazo de que la Revolución Francesa viene de la Reforma Protestante, porque no tiene nada que ver. Y entonces se tiran contra la leyenda negra, dice que los españoles, el Imperio Español era una maravilla. Y todos los problemas de América Latina vienen porque los masones de la independencia, los masones Bolívar, San Martín, O'Higgins, todos esos masones se separaron del Imperio Español, que era una maravilla, y fundaron las repúblicas que hoy tenemos, con todos sus defectos y sus problemas, pero que no vienen de habernos separado de España en absoluto, ¿ok? Pero ellos insisten que el Imperio Español era una maravilla. Si creen que era una maravilla, que vayan a ver todas las crueldades que hicieron de los tercios españoles en Flandes, que le cortaban los dedos a las mujeres para sacarle los anillos y le cortaban las orejas para sacarle los aretes. No, y ahora salen a la defensa de los tercios. ¿Por qué los tercios iban contra la población civil? Porque no les pagaban. Estaban un año sin paga y entonces, como no tenían ni para comer, entonces entraban en las ciudades y atacaban a mansalva a toda la oposición civil. Por Dios. No, yo estoy muy molesto con esta nueva de los católicos hispanistas antiliberales, porque están engañando a un montón de chicos y jovencitos que no tienen la menor idea de nada, entonces cualquier cosa que le meten en la cabeza, bueno, de ahí vienen tiros, de la misma manera que de la izquierda vienen otros tiros. Los libertarios, otros personajes, Gloria Álvarez escribiendo un libro con Axel Kaiser, por Dios, y los conservadores estatistas, que ahora les ha dado por el hispanismo. Pero de la pared de la izquierda, de las izquierdas, vienen el fuego y la metralla de los marxistas clásicos, democráticos, socialdemócratas y socialcristianos, no solo la FARC. Los neomarxistas, la Escuela de Frankfurt y compañía, feministas, LGBTTIQ, ahora le han agregado otra T, porque dice que son transexuales, transgénero y travestis, o sea, 3T. Bueno, de ahí viene fuego contra nosotros, los ecolojistas, los indigenistas y los relativistas posmodernos. Si esas categorías se suman a las otras tres, tenemos en total 10, óigame bien, 10 corrientes contra las cuales nadamos y 10 clases de metralla y cañonazo que estamos recibiendo. Ok, ahí está Jorge Chapa. Saludos, Jorge Chapa. Entonces, un poco eso le pasó a Ron Paul. ¿Ok? Recibir fuego cruzado de varios frentes a la vez. Estoy estudiando ahora, yo siempre estudio teología, estoy estudiando un excelente estudio sobre Esdras y Nehemías. Ya lo traduje, lo terminé de traducir. Esdras y Nehemías fueron gente que nadaba contra varias corrientes y recibía fuego de afuera, de varios focos, y fuego de adentro también de varios focos. Y en última instancia fue lo que le pasó, salvando las distancias, a nuestro Señor Jesucristo también. Desde el punto de vista humano, si uno revisa los 4 evangelios, ¿okay? El problema con el carpintero de Nazaret, como decía el papá de Warren Buffett, un tipo muy interesante, el papá de Warren Buffett,
hablaba siempre del carpintero de Nazaret y las enseñanzas del carpintero de Nazaret. El carpintero de Nazaret quedó mal con todo el mundo, ¿ok? Quedó mal con los celotes, porque los celotes eran la FARC, ¿ok? Quedó mal con los fariseos, porque los fariseos eran los legalistas, los puros, los apartados. Quedó mal con los saduceos, con los escribas, ¿ok? Quedó mal con los herodianos, o sea, había un montón de corrientes, ¿ok? Y Jesús iba contra todas esas corrientes. Incluso muchos párrafos dichos de Jesús en los 4 evangelios no se entienden si uno no sabe contra quién está dirigido, ¿ok? De quién está hablando cuando hablan los que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ese tipo de frase, ¿a quién se dirige? O sea, ¿de quién está hablando? O sea, Jesús quedó mal con todos. Por eso yo cito siempre a Woody Allen la frase que le atribuyen: no conozco la receta del éxito, pero la receta del fracaso es querer quedar mal, querer quedar bien con todo el mundo. ¿Ok? Y si revisamos los dichos de Jesús en los 4 evangelios. Pero si revisamos las 14 cartas de Pablo el apóstol, bueno, también cada carta está dirigida a un tipo de error, o a un tipo de pecado, o a un tipo de maldad distinto. O sea, Pablo era uno que también iba contra las corrientes, en plural, contra los legalistas, contra los gnósticos, contra los exaltadores de su personalidad, los narcisistas, digamos, lo que hoy uno ve en Facebook y en Twitter a cada rato. Yo ya estoy dejando de usar Facebook porque cada cosa que yo pongo en Facebook, como en Twitter y demás, siempre hay alguno que me quiere demostrar que sabe más que yo. Siempre hay alguno que pone, no, sí, pero esto no, pero tal. O sea, lo que quiere es exhibirse a él mismo. Facebook y Twitter son, alguien les llamó en Estados Unidos, Facebook y Twitter son la vitrina de los narcisistas, la vitrina de los que quieren exhibirse a sí mismos. Yo lo único que les pido a muchos, pero me lo niegan, es: mira, ¿por qué tú no nos apoyas? En tu Facebook, en tu Twitter, que tienes tantos seguidores, tu muro, tu esto. No nos apoyan porque no van a mostrar las 5 reformas nunca, jamás. Porque todo su propósito en las redes sociales es mostrarse a sí mismo. Son narcisistas, y voy a empezar por los narcisistas cristianos, evangélicos, narcisistas piadosos, pietistas. Se muestran a sí mismos cuánto aman a Dios y entonces ponen citas bíblicas o tal u otro autor o frases pietistas de su propia cosecha. Esos son los narcisistas evangélicos, hay por montones. Ya me voy, Tapio. Y ahora los narcisistas católicos con el hispanismo antiliberal. Bueno, nos vemos el lunes y muchas gracias. Y gracias a Tapia, que nos está resolviendo el problema de que no tenemos la otra sala que usábamos siempre. Gracias y hasta pronto. Gracias, Tapia, gracias a todos. Adiós, adiós. Muchas gracias, profesor. Excelente. Gracias a todos. Un abrazo desde Costa Rica. Desde Guatemala. Gracias, profe. Buenas. Alberto, que esté bien.